Muchas gracias a cada uno por estar presentes esta mañana. Hoy los jóvenes no bajan, se quedan con nosotros porque creo que es importante que ellos también puedan escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de ellos esta mañana también. Así que vamos a aprovechar estos 35, 40 minutos que tenemos para poder compartir con ustedes lo que el Señor tiene. Para recapitular un poquito, este mes de noviembre estamos hablando acerca del principio de unidad y unión. Y dijimos que la unidad es algo interno y la unión es algo externo. El primer domingo que empezamos a trabajar esta serie, el tema era unidad y unión, Dios y yo. Dijimos que para que el principio de unidad y unión pudiera realizarse, debe empezar en lo individual. Debe haber un compromiso personal. Debe haber un cambio en cada uno de nosotros de manera personal. Muchas veces nosotros esperamos que mi cónyuge cambie para cambiar yo. Esperamos que mis hijos cambien para cambiar yo. Esperamos que el gobierno cambie para cambiar yo. Y el primer domingo estuvimos hablando que el cambio que nosotros querramos ver empieza en uno. Yo como papá, yo como mamá, yo como ciudadano, yo como hijo de Dios, yo como profesional, yo como estudiante, yo como joven, yo como adulto. Dijimos el primer domingo que el principio de unidad y unión empieza entre Dios y yo, de manera personal, yo y no individual. El siguiente domingo hablamos del principio de unidad y unión en la familia. Principio de unidad y unión en la familia. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Una casa dividida no prevalece. Así que el siguiente domingo, y recuerde, tenemos una gran ventaja. Lo que aquí hablamos el día domingo, lo volvemos a remarcar con otro enfoque en las iglesias en el hogar. Así que el siguiente domingo hablamos de unidad y unión en la familia, familias unidas en lo espiritual, en lo emocional, en la educación, en la economía, unidos en unión. Hablamos también el tercer domingo, el anterior, acerca de la unidad y unión en la congregación. Habrán otras iglesias muy bonitas, habrán otras iglesias que tienen otras congregaciones que tienen cosas que nosotros no tenemos, pero esta es la congregación donde el Señor me sembró. Y en esta congregación donde el Señor me sembró, yo aquí es donde tengo que dar fruto. Entonces hablamos que también el principio de unidad y unión debe darse en la congregación. Es cierto, cada uno de nosotros pensamos de manera distinta, vemos las cosas de manera distinta, pero mire, el Espíritu Santo nos debe hacer unir en una misma cosa. Y de eso estuvimos hablando el domingo anterior y se remarcó en las iglesias en el hogar. Hoy estamos concluyendo el último tema de unidad y unión. Y aquí este último tema tiene que ver unidad y unión ya a nivel iglesia, la iglesia de Cristo. Recuérdese que una cosa es la congregación y otra cosa es la iglesia de Cristo. El domingo anterior hablamos de nuestra congregación. Y para eso durante este mes tenemos nuestro enlace para que usted pueda entrar ahí, inscribirse y poder servir en su congregación. Si alguno tiene problema con el enlace, con el QR, como dijo Aníbal, acérquese a cualquier líder, acérquese a nosotros, ahí le tomamos los datos y entonces le damos seguimiento. Todo el mes de noviembre estamos recabando información. A partir del mes de diciembre empezamos a revisar la información y empezamos a llamarle. Espero que conteste, porque a veces le llamamos de la oficina para confirmar datos y como ya ve que con tanta cosa un número desconocido no contestan, ¿verdad? A veces escribimos correos y resulta que nos rebotan porque el correo que escribimos no está bien escrito o no existe. Entonces a partir de diciembre, si nosotros no lo llamamos, pudo haber habido problema con su teléfono, con su correo. El día domingo acérquese y diga: Estuardo, fíjese que no me llamaron, fíjate que no me llamaron o no me escribieron. A lo mejor hubo algún problema.
Así que todo el mes de noviembre estamos con nuestro enlace para que usted se pueda inscribir, para que usted vea cómo están los requisitos para servir. ¿Para qué? Para que estemos en unidad y unión con nuestra congregación. Dicho eso, entonces, llegamos hoy al último tema del principio de unidad y unión con la iglesia, con la gran comisión. Yo quisiera arrancar, antes de llegar a este punto, poder establecer algunos elementos que creo que nos van a ayudar a poder entender de una mejor manera el tema de la gran comisión. Como usted ya sabe, y los que no saben, pues a mí me gusta que usted interactúe. A mí me gusta que usted opine, que usted aporte, ¿verdad? Aquí no hay respuestas acertadas y no acertadas, ¿verdad? Aquí todos aportamos, comentamos y hacemos un poco distinta y un poco dinámica la charla. Así que dicho esto, yo quisiera arrancar por preguntarles a ustedes cómo Dios muestra su grandeza. En el mundo hay muchas religiones, pero ¿sabe? Todas esas religiones tienen un denominador común, que es totalmente distinto a nuestro único y verdadero Dios. Y a veces nosotros nos confundimos. A veces pensamos que nuestro Dios creador y sustentador de este mundo es igual que los otros dioses, y no es así. ¿Cómo Dios muestra su grandeza? ¿Cómo Dios muestra su grandeza? Yo le voy a mostrar 3, pero seguramente que hay más. ¿Cómo cree usted que Dios muestra su grandeza? ¿Cómo es que el único y verdadero Dios creador y sustentador de este universo se diferencia de los otros dioses con minúscula? ¿Cómo muestra Dios su grandeza? ¿Qué le viene a la mente? ¿Cómo Dios muestra su grandeza? ¿Qué se le ocurre? Pienso que lo más importante es su amor hacia nosotros. Ok, ahí hay un elemento. ¿Cómo es que Dios muestra su grandeza? Nos dicen que es a través de la muestra de su amor. ¿Alguna otra cosa? ¿Cómo Dios muestra su grandeza? A través de los milagros. A través de milagros, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo Dios muestra su grandeza? ¿Cómo nuestro único y verdadero Dios se diferencia del resto de dioses con D pequeña? Nos despierta cada día. Nos despierta cada día. En que Él creó todo el universo. Ok, ahí hay otro elemento entonces. ¿Cómo Dios muestra su grandeza? ¿Cómo Dios se diferencia del resto de dioses con D pequeña? Al por crearnos, Muy bien, ahí hay otro elemento. por ser omnisciente, omnipresente. Ok, muy bien. Y entonces ahí tenemos varios elementos de cómo Dios muestra su grandeza, de cómo Dios se diferencia del resto de dioses con D pequeña. Yo le voy a mostrar muchos de los que ustedes dijeron, coincidimos con lo que yo traigo esta mañana para usted. ¿Cómo Dios muestra su grandeza? Creando al ser humano, entregando como muestra de amor y compartiendo su gloria. Y ahí entran varias de las opiniones que ustedes comentaron. ¿Cómo muestra su grandeza Dios creando al ser humano? Dice Génesis 1:26 que cuando el Señor creó al ser humano, puso algo distinto de todo lo que Él había creado. Y no fue ni más ni menos que puso en el ser humano su imagen y semejanza. Ningún Dios con D pequeña que usted pueda leer en la historia tuvo esa grandeza, esa humildad.
Primer elemento, cómo Dios muestra su grandeza en cada uno de ustedes, en mí. El Señor puso su imagen, su semejanza. Por supuesto, en el camino el libre albedrío nos hace tomar decisiones. Y pareciera que en lugar de que tengamos la imagen y la semejanza de Dios, pareciera que tenemos la imagen y semejanza de... Primer elemento de la grandeza de Dios, puso su imagen y semejanza en nosotros. Génesis 1:26. Y Dios creó al ser humano y lo hizo a imagen y semejanza de él. Segundo elemento, ¿cómo muestra su grandeza a Dios? Entregando como muestra de amor a su Hijo Jesús, Señor y Salvador. Todos los dioses con D pequeña se mantienen en lo más alto para que nadie los pueda tocar, para que nadie pueda acercarse a ellos. Son tan grandes que nadie se puede acercar a ellos. Pero vea la grandeza de nuestro Dios. Se hizo hombre en la figura de Jesús para entendernos, para que Jesús pueda crear ese puente, para que Jesús pueda reconciliarnos con el Padre. Y Juan 3:16 nos dice que de tal manera, mire, de todo ese pasaje es tan bello, tan precioso, pero la primera parte a mí me deja asombrado, por no decir tonto. De tal manera, es decir, ¿qué más podía hacer Dios? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire usted la grandeza de Dios. Hacerse hombre, humillarse, bajarse al nivel de nosotros. Y que no se nos olvide, nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros. Nosotros con nuestras rebeldías, con nuestras formas de pensar, con nuestra autosuficiencia y con un montón de cosas en la cabeza, todavía nos ufanamos y se nos olvida que Él es el que nos viene a buscar. Él es el que se humilla, Él es el que entregó a su Hijo. Nosotros lo único que teníamos que haber hecho era decir sí, y todavía nos cuesta, y todavía hay dureza en el corazón, y todavía queremos seguir siendo aporreados. El Señor nos dice: yo tengo una mejor vida, pero queremos seguir sufriendo. No tenés que hacer nada más que reconocer a mi Hijo Jesús, pero queremos seguir en el mismo hoyo, en el mismo pozo, en las mismas malas costumbres, en los mismos malos hábitos. Y se nos olvida que Dios lo hizo todo. Se humilló para que nosotros tan solo digamos: sí, te reconozco. Y después, con la ayuda de su Espíritu Santo, empecemos a caminar en una nueva vida. Es tan grande, mire, la grandeza de Dios, que no solo nos da la salvación, sino que encima de eso nos ayuda a caminar en este mundo. ¿Ya vio usted la grandeza de su Dios? No solo nos dio a Jesús, Señor y Salvador, encima de todo nos da una herramienta para caminar en este mundo. No estamos solos. El tercer elemento, compartiendo su gloria, el Santo Espíritu de Dios. Juan 17:22 dice: la gloria que tú me has dado, yo se las he dado a ellos, para que sean uno como tú y yo lo somos. Dígame usted que Dios comparte su gloria. Si a nosotros nos cuesta compartir el dinero, a nosotros nos cuesta compartir un plato de comida, a nosotros nos cuesta compartir un poco de tiempo. Mire la grandeza de Dios. Comparte su gloria con nosotros, los más imperfectos, los más erróneos.
Y Él comparte su gloria con nosotros. ¿De qué gloria estará hablando? De su presencia, de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo Dios muestra su grandeza? Aquí por lo menos hay 3 ejemplos. Siguiente planteamiento. Hay 3 momentos claves en la vida del ser humano. 3 momentos claves en la vida del ser humano. ¿Quién tiene una idea? Mire que este micrófono agarra así. ¿Quién tiene una idea? ¿Cuáles son esos 3 momentos claves del ser humano? Allá, aquí hay una y allá otra. Vamos a ver. Cuando uno acepta. Ok, cuando uno acepta, muy bien, gracias. ¿Cuáles son esos 3 momentos claves? La salvación. Ok, la salvación. Allá tienen otra idea. Pobre los de cámara, hoy sí las estoy complicando. Fíjate que según el mundo es nacer, crecer y reproducirse. Según la Biblia es morir primero, crecer y dar fruto. Excelente, mire, este no se lo reveló carne ni sangre. ¿Alguien más? ¿Cuáles son los 3 momentos claves del ser humano? 3 momentos claves en la vida del ser humano. Y va un poco con lo que nos comentaba. ¿Cuáles son los 3 momentos claves del ser humano? Primero, el día que nació naturalmente. Sin entrar en mayores detalles, jóvenes, ustedes que tienen a veces problemas con el tema de la identidad, a veces jóvenes que ustedes buscan su identidad a través de compararse con ciertas figuras, estrellas, famosos, influencers. ¿Cómo es posible que ¿cómo es posible que en la mínima cantidad, porque es más, en la mínima cantidad de espermatozoides, que son 15 millones, usted haya sido el ganador? ¿Cómo es que en 15 millones de espermatozoides vos fuiste el que llegaste? Perdón, chavos, no es casualidad que ustedes hayan nacido. No es casualidad. ¿Cómo es que en medio de 15 millones de opciones aparecieron ustedes? No es casualidad. Así que el primer momento clave del ser humano es cuando nacemos naturalmente. El segundo momento clave es cuando nacemos espiritualmente. Porque dice el Señor que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras formas de pensar. Y el Señor dice que nos es necesario, como le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. Así que el segundo elemento clave del ser humano es nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Y el tercer elemento clave, el día que sabe para qué nació. Los 3 momentos claves del ser humano. Cuando usted nace naturalmente, es un milagro. Cuando usted nace espiritualmente y reconoce que necesita al Señor Jesús en su vida y los principios establecidos en su palabra, y de un grupo de personas llamado congregación, que en lugar de decirle, tu mujer te alega, pégale un par y vas a ver que se compone. Aquí no va a encontrar gente que le va a decir eso. Aquí no va a encontrar gente que usted le dice, vos estoy bien fregado, venite hombre, vamos a echarnos un trago y ahí platicamos. Aquí no va a encontrar gente así. Aquí va a encontrar gente que le va a decir, oremos. Aquí va a encontrar gente que le va a decir, leamos la palabra, vamos a la iglesia en el hogar, vamos a los miércoles de oración, vamos el domingo, te puedo visitar a tu casa, te puedo visitar en tu familia. Tres momentos claves del ser humano. Y el tercero, como les decía, es cuando uno sabe para qué nació. Algunos andamos cantando, sufrir me tocó a mí en esta vida.
Creemos que a eso, ese es nuestro propósito. 3 momentos claves. Y mire, saber para qué nació uno no tiene edad. Es que uno dice, patojos. Mire, nosotros que ya estamos grandes, a veces tampoco hemos encontrado el propósito de nuestra vida. Creemos que el casarse, tener hijos y proveer para la familia, ese es nuestro propósito. Eso es parte de, pero no es nuestro propósito. Tres momentos claves del ser humano. 3 propósitos en nuestra vida para con Dios. 3 propósitos en nuestra vida para con Dios. ¿Y por qué digo para con Dios? Porque alguien puede decir casarme. Alguien puede decir estudiar. No, 3 propósitos de nuestra vida para con Dios. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 12 verso 43: bienaventurado el siervo que halle haciendo así. ¿Cómo así? Sirviéndole al Señor, amarle al Señor y de esa manera vivir en el Señor. Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán el reino de los cielos. Amén. Amén, muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos entonces un propósito de nuestra vida para con Dios. ¿Qué otro propósito hay de nuestra vida para con Dios? Porque ya dijimos que hay 3 elementos claves: cuando nazco naturalmente, cuando nazco espiritualmente y cuando entiendo para qué nací. Y cuando hablamos de entender para qué nací, estamos hablando de tener un propósito. Ser agradecido. Ese es otro de los propósitos de nuestra vida para con Dios. 3 propósitos de nuestra vida para con Dios. Vivir para la gloria de Dios. Ese debe ser nuestro principal propósito. Vivir para la gloria de Dios. Si a usted le toca barrer, barra para la gloria de Dios. Si usted es un profesional, sea un profesional para la gloria de Dios. Si usted es una mamá, sea una mamá para la gloria de Dios. Si usted es un albañil, sea un albañil para la gloria de Dios. Si usted es hijo, sea un hijo para la gloria de Dios. Nuestro principal propósito es que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. No importa qué es lo que yo haga. Mientras que encuentro mi propósito, todo lo que yo haga debe ser para la gloria de Dios. Y en ese vivir para la gloria de Dios encuentro mi propósito. Segunda propósito, cumplir con la gran comisión. Y el tercer propósito es estar con el Señor por toda la eternidad. Pablo decía: no vaya a ser que yo, siendo el que predicaba del infierno, resulte que ahora me quede. Está bien servirle al Señor aquí. Está bien asistir los domingos. Está bien venir los miércoles. Está bien asistir a su iglesia en el hogar. Está bien que se junte con personas de su misma fe. Todo eso está bien. Pero irnos al infierno a última hora de nada sirvió. Mientras que estamos en esta tierra, vivimos para la gloria de Dios. Cumplimos la gran comisión. Pero que no se nos olvide el llamamiento final, la corona de vida, el premio supremo. El buen siervo pasa. Es mantenernos firmes hasta el último día de nuestras vidas y alcanzar ese llamamiento y ese premio. Esos son nuestros 3 propósitos. Y cuando nos movemos en estos 3 propósitos, encontramos el nuestro, en donde Dios nos quiere tener, en donde Dios sabe que ahí somos la clave perfecta. Así que todo esto que yo le acabo de decir
es para que nosotros podamos ver. De estos 3 propósitos me quiero enfocar solo en uno, que es el tema que nos estamos trabajando, en la Gran Comisión. En la Gran Comisión. ¿Qué tiene que ver todo eso, Estuardo, que me dijo? ¿Qué tiene que ver que me haya hablado de que Dios muestra su grandeza para con nosotros? Es que si puso su imagen y semejanza en vos, es que si entregó al Señor Jesús por vos, es que si comparte la gloria de su Espíritu Santo con vos, debe ser para algo. Debe tener algún propósito. Debe tener algún propósito que Dios nos haya dado, compartido con nosotros esos elementos. Debe haber alguna razón por la cual el Señor nos haga entender que hay 3 momentos claves en la vida del ser humano: cuando nazco naturalmente, que es un milagro; cuando nazco espiritualmente, cuando entiendo que yo necesito a Jesús; y cuando yo entiendo para qué nací. Todo eso debe de tener una razón. Vivir para la gloria de Dios debe tener una razón. Cumplir la Gran Comisión debe tener una razón. Estar con la visión que mientras que estoy en este mundo, con penalidades, por supuesto, porque el Señor Jesús dijo: mientras que estén en este mundo, clavos van a tener. Pero tranquilos, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Si les va mal es porque ustedes no quieren estar conmigo, pero yo estoy con ustedes. A veces el orden de las palabras tiene sentido, porque ¿quién es el que hace la promesa de estar con nosotros? ¿Quién se pone primero? Yo, dice, yo voy a estar con vosotros. A pesar de que nos alejemos, a pesar de que nos metamos en un hoyo, a pesar de que nos escapemos, a pesar de lo que hagamos, el Señor es fiel y dice que todo aquel que se arrepiente, se aleja de lo que está haciendo, alcanza misericordia. Porque el Señor dice que no importa si tus pecados fueran como la grana, mi perdón, mi misericordia, mi favor, mi amor te limpian. Porque no importa que seamos como el hijo pródigo metidos en un chiquero. El padre dice que todos los días salía a la puerta del camino a esperar a su hijo. No importa en el peor chiquero que nosotros pensemos estar, la mano de Dios está ahí cuando yo decida tomarla. Cuando yo decida salir de ese chiquero. Cuando yo decida dejar de tratar de gobernar mi vida con mis propias formas de pensar y le dé la oportunidad al Señor que Él me dirija. Y cuando este hijo pródigo se arrepintió y tomó conciencia, dijo: ¿qué hago aquí? Y corrió a los brazos de su padre. Y su papá, en lugar de decirle: ay, fregadito, como se te acabó el pisto, ahora venís con tu tata. ¿Va? Como ya probaste el mundo y te fue mal, ahora sí querés venir para acá. No. Dice que ni bien el padre vio que el hijo apareció al final del camino, salió corriendo. Y no le importó el olor que trajera, lo abrazó, lo besó, le puso anillo, vestiduras, hizo una fiesta. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Pero todo eso debe tener un propósito. Todo eso debe tener una razón. Todo eso debe tener un porqué. Y eso se llama la Gran Comisión.
voy bien, nítido. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Buscando yo un poquito en San Google, iba a leer, iba a la Biblia para corroborar lo que decía en el internet, y a veces estaba atinado, a veces no, y a veces una cosa y a veces otra, y informándome en todo esto. Los que predican, los que comparten la palabra a través de esta plataforma saben que para nosotros poder compartir 35, 45 minutos tenemos que leer con un montón de libros para resumir todo en ese minuto. Y en eso yo estaba dándole y me encontré con que la palabra haced dice que es un verbo imperativo. Y cuando busqué que era un verbo imperativo, resulta que eso significa que es un mandato, una orden. Y entonces después dije yo, ¿cuántos mandatos imperativos hay en la Biblia? ¿Y cuántos cree usted que hay? Porque toda la demás relación que nosotros tenemos con Dios siempre es una relación en la que Dios dice: hijo, si tú quieres, obedece mis mandamientos. Te va a ir bien, pero si tú quieres, acepta al Señor Jesús. Toda la relación que Dios tiene con nosotros es una relación en la que Dios nos pone, como en Deuteronomio: he aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, escoge tú pues. Esa es la relación que Dios tiene con nosotros. Él es un caballero. Él nos propone, nos ofrece. Al final es nuestra decisión. Pero este versículo es el único que tiene un verbo imperativo que denota mandato, orden. Si usted lo quiere ver así, obligación. ¿Obligación de qué? De poderle decir al mundo de las tres grandezas que yo le hablé que Dios comparte con usted. De decirle al mundo los tres propósitos en la vida del ser humano para con Dios. Esa es la orden, ese es el mandato. Y mire, y eso no tiene edad, ni tampoco tiene espacio, porque a veces piensan que los únicos que tienen que predicar son los que están aquí arriba, o los líderes, o los que tienen un don. Esto no se trata de posiciones, ni funciones, ni edades. ¿Acaso Pablo no le decía a Timoteo: no te avergüences de ser chavo? Yo sé que a esta edad muchos patojos andan jugando pelota, pero vos has decidido leer tu Biblia. Yo sé que a esta edad, Timoteo, hay muchos que te dicen: hacelo pues, si no, no sos hombre. Pero tú has decidido serle fiel a Dios. Yo sé que hay muchas patojas a esta edad que sufren presiones, que si no están que si no están en la moda, que si no están en lo último. Yo tengo un hijo de 19 y una de 24 y me cuesta entenderles a veces el idioma. Pero Pablo le decía a Timoteo: chavos, cuida tu corazón, aviva el fuego que hay en ti. Cumple el llamado para el cual veniste al reino de Dios. Recuérdate cómo tu abuela y cómo tu mamá. Timoteo era la tercera generación. Entonces, este mandato no tiene que ver con edades, no tiene que ver con posiciones, no tiene que ver con funciones.
Desde el momento que yo soy parte del reino de Dios, carga me es impuesta. Carga me es impuesta. Es necesario, es un mandato, es obligación de los hijos de Dios anunciar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un mandato, es una carga puesta la que el Señor nos da cuando somos de parte de su reino y cambiamos nuestra forma de pensar. Haced discípulos, verbo imperativo, es un mandato. No hay opción. No es si quiere o no quiere. No se trata de si puede o no puede. Carga nos es impuesta. Predicar el evangelio. Pero aquí viene el gran conflicto. ¿Cómo predicamos? Debemos estar en unidad y unión con esta gran comisión, porque a veces somos envidiosos. Ay, sí, los del mundo que se vayan al infierno y nosotros aquí felices, aleluya, aleluya, aleluya. Es que él no es digno de venir a la iglesia. Ay, si vieran que es chinche. Ay, si yo conozco. Lo que Dios no hace lo queremos hacer nosotros, definiendo quién sí y quién no tiene derecho al reino de Dios. Si el que perdona es el Señor, el que cambia es el Señor, el que transforma es el Señor, el que hace milagros es el Señor, el que hace nueva vida es el Señor. Hay un joven aquí, estaba en la universidad, se metió a estudiar administración en San Carlos. Y uno de estos domingos hubo una prédica y alguien se le acercó y le dio una palabra. Y le dijo: por donde vas ahorita no es por donde el Señor te quiere. Búscale por amor y el Señor te va a llevar a donde Él te quiere. Y resulta que aquel se metió a la San Carlos a estudiar porque económicamente no podía pagar una universidad privada. Y encima de eso estaba estudiando administración porque fue el examen que ganó. Y después de esta palabra, ¿qué me querrá decir el Señor? ¿Qué es? Que estudiar es malo, la carrera que estoy estudiando es mala, la universidad donde estoy es mala. Dios quería algo mejor para él. Resulta que un familiar llegó a trabajar a un lugar donde daban becas en una universidad privada. Pero como ella ya era mayor, preguntó en la empresa si le podía dar ese beneficio a su sobrino. Y le dijeron que sí. Hoy es licenciado en una universidad privada en donde lo que pagó cuando nosotros estamos en unidad y unión y nos atrevemos a predicar, a decir las buenas nuevas del Señor, mire, nosotros no sabemos qué caminos estamos abriendo, qué oportunidades estamos dando para que la gente pueda cambiar. Y cuando cambia una persona, debería de cambiar su familia, debería de cambiar a su comunidad, debería de cambiar a su país, debería de cambiar al mundo. Nosotros no somos quienes para decidir quién entra y quién no entra al reino de Dios. Tenemos que estar en unidad y unión con ese principio, con ese mandato. Mateo 28:19 es la gran comisión que le leí anteriormente. Id y haced discípulos. No hay otra forma de cómo hacer discípulos que predicando. Ahora entendamos qué es predicar. Todavía tengo unos buenos minutos. ¿Qué es predicar? ¿Qué es anunciar el evangelio?
La gran comisión, ir y hacer discípulos predicando el evangelio. La palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas. Aparece 93 veces en la Biblia, exclusivamente en el Nuevo Testamento. El evangelio es, en términos generales, si bien es cierto, aparece en el Nuevo Testamento, pero el evangelio dice que es toda la escritura. De manera más específica, el evangelio es la buena noticia acerca de vivir acá en la tierra y en la eternidad con Cristo Jesús. Acá en la tierra y en la eternidad. A veces nos han vendido un evangelio que no es, diciéndonos: no importa lo que hagas en este mundo, lo importante es que alcances el cielo. No funciona así. Hay una gran comisión. Hay una vida que le debe dar gloria al Señor. Tampoco es cierto que lo que hagamos en este mundo nos va a garantizar la vida eterna. Tampoco es cierto. La buena noticia acerca de vivir acá en la tierra y en la eternidad con Cristo Jesús. Que cuando vayamos a estudiar, veamos la mano de Dios en nuestros estudios y nos vaya bien. Que cuando vayamos a trabajar, veamos la mano de Dios en lo que hacemos y nos vaya bien. Que cuando nos casemos, veamos la mano de Dios y nos vaya bien. Que cualquier cosa que nosotros emprendamos en la vida nos vaya bien, de tal manera que acá en la tierra también podemos disfrutar de las bondades, misericordias y las riquezas del Señor. Si el Señor le ha bendecido con un buen trabajo, en donde usted hoy a salir a mediodía, algunos irán a comer a un lugar donde cada plato de comida vale 350 quetzales, pero ya dio su diezmo, pero ya pagó sus deudas, pero ya cumplió sus compromisos, ya pagó el colegio, ya pagó el luz, ya pagó agua, ya pagó la hipoteca de su casa. Y a pesar de eso, todavía se puede echar un plato de 350. Disfrútelo. Ahí no hay pecado. Solo recuerda de llamarme en dónde va a estar para yo llegar. Si usted se puede comprar, mire, antes uno decía: cómprese su carro del año. Ahora resulta que uno puede comprar el carro del próximo año adelantado. Si usted se puede comprar su carro del próximo año, ya dio su diezmo, ya honró a Dios, ya pagó sus deudas. No tiene gente que le ande cobrando, que le ande diciendo: ahí te acordás que yo te presté y no me has pagado. Ah, pero te miro con buenos tenis, con buen carro, pero no me has pagado. Ya pagó sus diezmos, ya pagó sus deudas, pagó la luz, el agua. Están bien vestidos sus hijos, está bien vestida su esposa. Y se puede todavía comprar un carro del otro año. Hágalo, disfrútelo, ahí no hay pecado. Pecado sería que usted ande comprando carro del año y sus hijos 8 o 10 meses debiendo colegio. Pecado sería que usted ande en buen carro y la esposa con unos zapatos ahí que... Pecado sería que usted ande aparentando cosas materiales y sus hijos esperando que papá llegue a la casa para ver si trae algo de comer. Pecado sería que a pesar de lo que Dios le bendice, usted no quiera pagar su diezmo. Y no porque Estuardo lo diga, porque la Biblia dice. Porque la Biblia dice, así como yo le decía a usted que este mandato también, mire, es el único versículo en la Biblia donde el Señor dice: pruébenme. Es el único que la Biblia que el Señor dice: pruébenme.
Pongan sus diezmos en el alfolí y pruébenme a ver si yo no abro las ventanas de los cielos. Pongan sus diezmos en el alfolí y van a ver si yo no quito al devorador de sus casas. Pruébenme con sus diezmos y van a ver si ustedes todo lo que echan en saco roto se pierde. Es el único versículo que el Señor dice: pruébenme. Eso sí es pecado. Así que el reino del Señor también lo podemos vivir aquí en la tierra, en el orden de Dios. Antes nos decían: es que entre más pobre es usted, más cerca está de Dios. Nos vendieron un evangelio de pobreza. Es que entre más desgraciado está usted, más está cerca de Dios. Nos vendieron un evangelio que no es el que dice la Biblia. Si Él dice que el deseo, el anhelo del corazón de Dios es vernos contentos, en eso se complace Él, en ver que en nuestras casas hay alimento, y no solo alimento físico, alimento espiritual. Y por supuesto, vivir por la eternidad. Ese es el gran final. Vuelvo y le repito lo que dijo Pablo: después de ser yo el que andaba predicando, no va a ser que yo me quede y me vaya al infierno, dijo Pablo. Tengo que ser constante, tengo que ser perseverante para alcanzar el premio. Conclusión: a la gran. La gran comisión es ir y hacer discípulos, predicando el evangelio de Cristo. ¿Cómo se predica el evangelio de Cristo? No hay otra forma de predicar el evangelio de Cristo más que viviéndolo. ¿Y cómo se vive el evangelio de Cristo? Con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. No hay otra forma de predicar. No hay otra forma de predicar. Con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. Si usted dice que es un hijo de Dios, viva como hijo de Dios. No hay otra forma de predicar el evangelio. Cuando yo pienso, cuando yo hablo, cuando yo vivo conforme a la palabra de Dios. Pero a veces decimos una cosa y hacemos otra. ¿Y sabe qué? Somos tan buenos predicándole al mundo que se nos olvida predicarle a nuestra familia. Que se nos olvida predicarle a nuestros hijos. ¿Y cómo le predicamos a nuestra familia? ¿Cómo le predicamos a nuestros hijos? Pensando, hablando y actuando conforme a la palabra de Dios. Su primer ministerio es su familia. Los primeros convertidos deben ser su familia. Los primeros en alcanzar la salvación debe ser su familia. Los primeros que deben disfrutar de las bendiciones del reino de Dios en esta tierra es su familia. Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros como padres y como adultos. No hay otra forma de cumplir la gran comisión más que pensando, hablando y actuando o haciendo conforme a la palabra de Dios. A veces no hay necesidad ni de hablar ni de decir que soy cristiano. De la forma en que usted actúa dicen: este tiene algo distinto. A veces tocará hablar, a veces tocará actuar. Pero mire, ya lo han dicho un montón de veces. No hay mejor forma de convencer a alguien que Cristo Jesús es la solución
más que siendo ejemplo. Lo que yo digo tiene que ser coherente con lo que yo hago. Pablo dice en el libro de Romanos: razón tiene la gente de no querer saber nada de Dios, de ver cómo se comportan aquellos que dicen ser sus hijos. De verdad que eso duele usted. Razón tiene la gente de no querer saber nada de Dios al ver cómo se comportan aquellos que dicen que son sus hijos. De verdad que debería de pegarnos en la cabeza. ¿Qué está viendo la gente en nosotros que decimos ser hijos de Dios? ¿Qué estará viendo la gente en nosotros de aquellos que decimos que somos parte de su reino? No hay otra forma de predicar la gran comisión. No hay otra forma de cumplir el mandato. No hay otra forma de cumplir con esta obligación por amor que el Señor nos ha puesto, más que pensando, hablando y haciendo como dice la palabra del Señor. Para concluir, he venido desde hablándote de la grandeza de Dios para llegar a este punto. Y lo primero que yo quiero hacer en mi corazón con los que están acá presentes: Dios ha hecho todo para este momento. Dios ha hecho todo para conquistar tu corazón. No endurezcas hoy tu corazón. Hoy el Señor te está diciendo: vení, hagamos las paces. Deja de vivir a tu manera. Deja de pensar a tu manera. Deja de pretender probarle a los demás que vos sos hombre y que podés solo. El Señor hoy te dice: vení, aquí está mi gracia, aquí está mi misericordia, aquí está mi Hijo Jesús, aquí está mi Espíritu Santo para ayudarte en esta nueva vida. Hoy el Señor te dice: vení, hagamos las paces. Yo no te juzgo, no te señalo, no me importa de dónde venís ni qué has hecho, porque yo ya lo sé. Vení, hagamos las paces. Empezá hoy una nueva vida. Deja de andar rebotando. Por supuesto, yo no te estoy diciendo, dice el Señor, que el aceptarme a mí tu vida va a ser fácil, no. Pero va a haber una gran diferencia entre la gente del mundo que tiene problemas y vos que tengas problemas. Esa gran diferencia se llama mi gracia, mi misericordia, mi favor. Pero sobre todo, ¿sabe cómo se llama esa diferencia entre la gente que no tiene a Jesús en su corazón y tiene problemas, y nosotros que tenemos a Jesús y aún tenemos problemas? ¿Sabe cómo se llama esa gran diferencia? Cristo Jesús. Porque en el peor de los problemas que estemos, el Señor está con nosotros. Así que si hay alguien esta mañana o esta tarde que está cansado de vivir a su manera y le quiere dar una oportunidad al Señor, hoy el Señor te está invitando. ¿Quién es valiente? ¿Quién reconoce la necesidad del Señor? Solo levanta tu mano. Solo levanta tu mano y el Señor te dice: borrón y cuenta nueva. De aquí para adelante, vos y yo empezamos. ¿Quién quiere reconocer al Señor Jesús como su Señor y Salvador? ¿Quién está cansado de vivir a su manera y le quiere dar la oportunidad al Señor? Había una canción que dice: si Cristo Jesús no te funciona, te devolvemos tus pecados. ¿Quién dice: yo, Señor, yo te doy el beneficio de la duda, yo te necesito? Levanta tu mano. Alguien se va a acercar ahí y te va a guiar en esa oración de fe. Sé que a veces la vergüenza nos gana, sé que el echarnos color nos gana, pero si tú quieres, al final, por acá está Aníbal, Danilo, Julio, estoy yo. Te puedes acercar a nosotros y te ayudamos. Pero lo importante es que no te vayas hoy sin darle la oportunidad al Señor. Quiero pedirle, por favor, si se puede poner de pie.
Cierre sus ojos y digámosle al Señor: Padre, muchas gracias por tu favor, por tu misericordia, por amarme tal como soy. Gracias por dar a tu Hijo Jesús cuando yo no lo merecía. Gracias por buscarme cuando yo te di la espalda. Gracias porque ahora puedo ser llamado hijo de Dios. Muchas gracias. Sé que no lo merecía, pero pudo más tu amor, pudo más tu gracia, pudo más tu misericordia. Gracias. Ayúdame, Espíritu Santo, a caminar por este mundo como un verdadero hijo de Dios, a pensar, a hablar y a actuar como un hijo de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cumplir ese mandato. Si lo que tú nos has dado, Señor, es tan bueno, cambió mi vida, cambió mi familia, ¿por qué me lo voy a callar? Ayúdanos, Espíritu Santo, a gritarle al mundo que tú eres Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a gritarle al mundo que en ti está la salvación. Ayúdanos, Espíritu Santo, a gritarle al mundo que si mi vida, que era la peor de las vidas, fue transformada por tu amor, también puede transformar la de los demás. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cumplir esa gran comisión. Ayúdanos, Espíritu Santo, a predicar tu reino con palabras y sin palabras. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir en unidad y unión con la gran comisión. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Si la iglesia, si tus hijos no predicamos, ¿quién más lo va a hacer? Ayúdanos, Espíritu Santo. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos sea para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.